¿Y qué usan para sensibilizar esta mezcla de nitratos, ¿no? con cualquier combustible? Ahora, también hay puro nitrato de amonio, puro de calcio, puro de sodio. Sin embargo, por el costo, normalmente mezclan los nitratos. El nitrato más barato de producir es el nitrato de amonio. Entonces, por eso es que el que generalmente predomina en todos los explosivos comerciales. ¿Con cómo los sensibilizan? Con productos químicos, que pueden ser ésteres, sales de nitrato orgánicos, percloratos, aluminio, ¿no? Esos son productos químicos que le introducen, una vez hecho la matriz, introducen estos para poderlo volver explosivo. O con productos físicos como son microesferas, burbujas producidas químicamente, etc. Tengan entendido que una vez que se produce una matriz de hidrogel, ¿no? Esta no es explosivo hasta que se le creen espacios libres y puntos calientes. ¿Con qué se crean los espacios libres y puntos calientes? Puede ser químicamente, introduciendo burbujas de cualquier tipo, o físicamente, introduciendo microesferas, pequeñas bolas vacías que hacen lo que hemos visto. O sea, tienen la facultad de explotar por calentamiento adiabático, ¿no? Entonces, una vez que se detona el explosivo, entonces el calor calienta el aire introducido en las microesferas a tal punto que en cada momento empieza a explotar. Esto sostiene la reacción y hace que toda la columna explote adecuadamente. Entonces, si no está sensibilizado, no es explosivo. Entonces, por eso también esto es un agente de voladura. Y algunas características que tenemos de los hidrogeles, ¿no? En nuestro país básicamente usamos hidrogeles encartuchados, ¿no? Hay industria de hidrogeles, ¿no? Entonces, podemos tener hidrogeles desde 4 pulgadas, ¿no? Hasta, desde 1/3 hasta 5 pulgadas, con densidades desde 1.2 hasta 1.5, ¿no? Entonces, los encartuchados tienen velocidades de acuerdo al uso que le vamos a dar. Tenemos las velocidades más altas son de 5.800 y las velocidades más bajas de 4.000. Al igual que las dinamitas, ¿no? Están sensibilizadas en el momento de su fabricación. O sea, vienen sensibilizadas, ¿no? Ahora veamos las potencias relativas por peso. Son menos potentes que el ANFO, hasta algunos son un poquito más potentes, 5, 6 o 1%, y la potencia relativa en volumen ocupan siempre más volumen o sea, producen más energía por centímetro que el ANFO, ¿no? Toditos están encima del ANFO. Recuerden que el ANFO es 1, o sea, por ejemplo, en la primera línea vemos un cartucho de 4 a 8 pulgadas. 8 pulgadas de cartucho, o sea, es para grandes diámetros de taladro, ¿no? 200 milímetros. La densidad es 1.33, alta densidad. Tiene una velocidad de detonación de 5.700 metros por segundo. La potencia relativa en peso es menor que el ANFO, porque tiene menos energía, ¿ok? Es el 80% nomás. Y la potencia relativa en volumen es mayor que el ANFO, porque el ANFO tiene una densidad de 0.8, este tiene una densidad de 1.33, ¿no? Tiene más peso por unidad de volumen, ¿ok? Entonces, existen diámetros para todos los usos. Grandes taladros de 4 a 8, taladros medios de 2,5 a 8, taladros medios con menores potencias, ¿no? Taladros pequeños también, de 1/3 a 5 pulgadas. También existen hidrogeles para pequeñas operaciones. No existen menos de 1, más bien. No, eso no existe. Muy bien, ahora vamos a ver el ANFO. El ANFO es básicamente, se podría decir, el explosivo
de mayor uso actualmente en la industria minera. ¿Por qué? Porque es muy simple y muy económico producirlo, ¿no? El nitrato de amonio es un ingrediente esencial para el ANFO. El nitrato de amonio se conoce hace muchos años, ¿no? Pero inicialmente se usaba solamente en la agricultura, ¿no? La urea, conocido, es nitrato de amonio grado agrícola, o sea, se ha usado desde casi los principios del siglo pasado como fertilizante, ¿no? Como aportante de nitrógeno al suelo. Entonces, el nitrato de amonio como explosivo se descubre recién más o menos en los años 50, ¿no? Debido a un accidente de un barco que transportaba urea, que tuvo un problema y la urea se mezcló con el petróleo del barco y detonó. De ahí empezaron las investigaciones para saber por qué detonó y se dieron cuenta que mezclar nitrato de amonio con petróleo producía un explosivo, como el que conocemos, ¿no? Ahora, en minería de tajo abierto, bueno, en realidad el ANFO ha cambiado el sentido de la minería. La ha hecho a más escala, la ha hecho a gran escala, ¿no? La minería tenía una limitante hasta los años 40 o 50, que era poder crecer en escala porque no había explosivos, ¿no?, para uso masivo o rotura masiva de roca. El ANFO se puede usar en uso masivo, ¿no? Hay las minas más grandes explotan hasta 800.000 toneladas de material volado por día, ¿no? Entonces, es muy, muy masivo. ¿Con qué se logra romper 800.000 toneladas? Solamente con ANFO o emulsiones fabricadas en boca de taladro, ¿ok? Entonces, el ANFO ha posibilitado que la minería también dé un salto en términos de dimensiones o de producción. Además que la facilidad de producir el ANFO es tal que básicamente la producen solamente conociendo un poco de la química esencial del ANFO, ¿no? Teóricamente, con 50 kilos y un galón de petróleo se produce ANFO. Entonces, ¿cómo se fabrica el ANFO en minería? Mezclando nitrato de amonio y fuel oil. Sin embargo, existía un problema, como hemos visto también, para mezclar nitrato de amonio en polvo, ¿no?, con el petróleo, porque la proporción de mezcla es sumamente dispersa, ¿no? Tenemos que mezclar 94% de nitrato de amonio con 6% de petróleo. Entonces, muy poquito petróleo para mucho nitrato de amonio. Entonces, por eso se crearon los priles, ¿no? Los priles son pequeñas bolitas, pequeños granos de nitrato de amonio, ¿no?, que están en forma de escamas, que pueden ser fácilmente humedecidos por el petróleo, por una pequeña cantidad de petróleo, ¿no? Entonces, esta forma de pril posibilita que la mezcla sea homogénea. La mezcla homogénea, como hemos visto también en las partes anteriores, posibilita una reacción correcta, balanceada al oxígeno y, por tanto, el mayor aprovechamiento energético de la reacción. Si hay una mala reacción, un mal balanceo al oxígeno, se pierde energía y se genera gases tóxicos. En la minería subterránea esto es crítico. En la minería superficial podría ser aceptable, pero porque la ventilación es mucho más fácil, pero en términos energéticos se puede perder hasta el 40%, ¿no?, si está mal. Entonces, en términos energéticos traducidos a dólares, es un costo inmenso. Entonces, hay que formular de la mejor manera el ANFO. Muy bien, entonces la química básica del ANFO, ya habíamos visto, se basa en la reacción del nitrato de amonio con un hidrocarburo de cadena larga, ¿verdad? Entonces, el hidrocarburo siempre está constituido por una molécula de carbón y una molécula de hidrógeno, ¿no? ¿Y qué forma? Nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Es
y esa es la reacción estequiométricamente ideal. Estequiométricamente ideal se va a formar una molécula de CO2, 7 moléculas de agua y 3 nitrógenos libres, ¿no? Eso se llama balanceado al oxígeno. Entonces, exactamente la composición que se debe mezclar de ANFO es 94.3 y 5.7 en peso, ¿no? Sin embargo, en el campo esto es imposible de lograr. Entonces, se ha optado por agregar un poquito más de fuel oil, ¿no? Fuel oil o petróleo se agrega hasta 6 para que el nitrato de amonio quede en 94. Esto le quita básicamente como 2% de potencia al ANFO químicamente formulado, o sea, 94.3 a 5.7, pero es deducible y se produce cierta cantidad de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas tóxico, pero como la cantidad es tan pequeña, no produce problemas de seguridad graves. Entonces, de todas maneras, hay que tener cierto cuidado, sobre todo en ambientes cerrados, ¿no?, con la ventilación, pero en minería superficial no hay ningún problema de esta cantidad pequeña de monóxido de carbono que se va a producir. ¿Cuáles son las principales propiedades del ANFO, ¿no?, que podríamos decir que es el rey de los explosivos actualmente, ¿no? La velocidad de detonación. La velocidad de detonación, hemos visto, depende del diámetro del taladro y del grado de confinamiento que se encuentre el explosivo en el taladro, ¿okay? El grado de confinamiento es no puede ser infinitamente, que se dice, limitado. Tiene que existir siempre espacios libres para que la reacción se produzca y se mantenga, sobre todo, ¿no? La velocidad de detonación es directamente proporcional al diámetro del taladro que lo contiene, ¿no? ¿Y cómo afecta el confinamiento, ¿no? Si el diámetro es menor de 4 pulgadas, si se pone explosivo en un diámetro menor de 2 pulgadas, o de 2 pulgadas y media, perdón, o de 2 pulgadas, o 100 milímetros, no se va a producir detonación en el ANFO. Ya hemos visto, el diámetro crítico del ANFO es 2 pulgadas, ¿no?, inclusive hasta 2.5, cuando se vacía por gravedad, cuando es vaciado. Sin embargo, si se confina neumáticamente, o sea, si se introduce el ANFO por compresión neumática, ¿no?, y se confina un poco más, entonces el diámetro crítico va a ser menor a 1 pulgada. ¿Ok? ¿Y por qué cambia este diámetro crítico? Porque al confinar el ANFO, lo que hacemos es elevar la densidad. De 0.8 la elevamos a 1 o 1.1, ¿no? Entonces, mayor densidad en este caso, pero esto no es infinito. Luego de elevar un poquito más hasta 1.3 el ANFO, ya tampoco de todo. O sea, no podemos confinar infinitamente, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, ¿no?, la velocidad de detonación en función a los diámetros más usados. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 pulgadas, que aproximadamente 51.8 milímetros, que sería el diámetro mínimo, o el diámetro crítico para ANFO vaciado, la velocidad de detonación va a ser 3.048 metros por segundo. Sin embargo, si nosotros detonamos ANFO en 9 pulgadas, en 311 o más pulgadas, ¿no?, milímetros, la velocidad va a alcanzar cerca a 4.500 metros por segundo. Entonces, la velocidad de todos los explosivos están relacionadas la velocidad al diámetro del taladro en el que están confinados. Y veamos el diámetro neumático ahí. Si vemos en la tabla, el diámetro del ANFO neumático, o sea,
ingresaba a un taladro de 1 pulgada, que más o menos es 25.4 milímetros, la velocidad de detonación es 2.438 metros por segundo, muy inferior a la velocidad de detonación de una dinamita, ¿no? Por ejemplo, que hemos visto que puede alcanzar hasta 5.000 o 6.000 metros por segundo. Pero hay temas donde no se debe utilizar a esas velocidades, ¿no? Si no se necesitan mayores aportes energéticos también. Entonces, la industria subterránea muchos años era dominada por las dinamitas. Sin embargo, ahora, con las nuevas técnicas de carguío, también ya utilizan ANFO. Si tenemos cargadores neumáticos, podemos utilizar ANFO en diámetros menores a 2 pulgadas. Pero si es ANFO vaciado, más bien ahí no estamos haciendo detonación, estamos haciendo deflagración. La densidad. ¿De qué depende la densidad del ANFO? De la conformación del pril poroso, ¿no? Y esto es lo que diferencia de las calidades de nitrato de amonio de los diferentes fabricantes. Hay fabricantes que tienen densidades de 0.77 gramos por centímetro y hay otros fabricantes que tienen densidad del pril de 0.80, ¿no? Entonces, esta densidad de pril depende del fabricante. Entonces, a menor densidad de nitrato de amonio también va a haber menor densidad de ANFO. A menor densidad de ANFO va a haber menos uso de explosivo por volumen. Les explico. Si yo tengo un volumen para cargar un volumen de 12,25 por 15 metros, ¿no? Probablemente por kilogramo va a entrar 300 kilos de ANFO. Si la densidad es 0.7, probablemente entre 280. Si la densidad es 0.85, probablemente entren 320 kilos. Entonces, el costo del ANFO está dado por kilos. A mayor densidad, mayor costo por taladro. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los ANFOs tienen un rango de densidades entre 0.77 a 0.85 de los ANFOs. Es diferente de lo que hemos hablado antes, del PRIL. El PRIL tiene entre 0.74 y 0.80 la densidad. Entonces, influenciada el ANFO al mezclar el nitrato de amonio con el fuel oil va a darnos una densidad de 0.77 a 0.85. ¿Ok? Ahora, esta densidad se puede incrementar neumáticamente, ya hemos visto, en operaciones subterráneas, ¿no? Agarran y inyectan nitrato de amonio y pueden lograr hasta 1.10 gramos por centímetro cúbico de densidad. Sin embargo, a partir de 1.20 la sensibilidad empieza a disminuir rápidamente y a partir de 1.30 el ANFO ya no detona, ya no es sensible a detonación. ¿Por qué? Porque pierde espacios libres y puntos calientes. La sensibilidad al iniciador. Toda columna cargada con ANFO tenemos que iniciar con un sensibilizador. Normalmente los sensibilizadores son aumentadores de pentrita, o sea, de PENT, ¿no? Cuya presión de detonación alcanza 2.83 megapascales, ¿no? Entonces, básicamente la sensibilidad del iniciador se mide en función a la presión de detonación y a la velocidad de detonación del iniciador. Normalmente la regla práctica dice que se deben usar densidades de presiones de detonación mayores, 2 veces más que las presiones de detonación de la columna explosiva. ¿Qué quiere decir eso? Esto, que para poder nosotros iniciar una columna de ANFO, ¿no? Cuya presión de detonación va a ser, a ver, la vamos a calcular, la presión de detonación está dada por la densidad por la velocidad de detonación. Vamos a suponer que la velocidad de detonación es 4000 al cuadrado
al cuadrado, ¿no? Sobre 4 por 10 a la menos 3 para convertirlo a megapascales. Entonces, la velocidad de detonación del LANFO es, la presión de detonación del LANFO va a ser más o menos 3200. Entonces, la presión de detonación del LANFO va a ser igual, más o menos 3200. Si ponemos un booster cuya densidad es 1.3, su velocidad es aproximadamente el 7.000 metros por segundo, 7.000 metros por segundo, 7.000 al cuadrado, entre 4 menos 3. Entonces, la presión de detonación del TNT va a ser aproximadamente a 15.925 megapascales. Entonces, es casi 3 veces la velocidad de detonación del ANFO. ¿Ok? Entonces, en la práctica se utilizan iniciadores tipo PENT, que tienen más o menos el triple de velocidad de detonación. Ok, entonces la sensibilidad del ANFO va a estar dada también por el diámetro del cebo, ¿no? El diámetro del booster o cebo debería ser teóricamente igual al diámetro del taladro, pero esto es imposible en términos operacionales, ¿no? Porque tendríamos que fabricar, por ejemplo, booster de 15 pulgadas o de 12 pulgadas un cuarto o de 9 pulgadas o de 8 pulgadas, ¿no? Entonces, esto es imposible en términos de fabricación, aparte de que demasiada pentrita, probablemente no vamos a poder manejar operacionalmente esos boosters. Lo que hacen es incrementar el peso de los boosters. Entonces, para taladros altos tenemos pesos de hasta 2.5 libras, ¿no? O sea que más o menos 1 kilo y un poco más. Y para taladros de menor de diámetro, o sea, menores de 4 pulgadas, se utilizan de media libra o de 1/4 de libra, así. La compensación del diámetro del booster la hacen en términos de peso. Otra característica fundamental del ANFO es la resistencia al agua. La resistencia al agua del ANFO es muy mala. No resiste absolutamente nada al agua. No puede resistir ni siquiera la humedad de los taladros. ¿Por qué? Porque si nosotros cargamos un taladro con paredes húmedas, el ANFO, que es altamente higroscópico y se diluye muy fácil en agua, se va a diluir en las paredes. Entonces, la columna explosiva ya no es la correcta. Entonces, es imposible manejar ANFO con agua, ni de ningún tipo, ni siquiera una humedad, solamente humedad en paredes, porque el ANFO va a estar expuesto bastantes horas a la humedad y vamos a tener problemas de disolución del explosivo en las zonas donde esté expuesto. Mucho menos en un taladro inundado. En un taladro inundado la densidad del ANFO es menor que la del agua, entonces siempre va a flotar. Hay algunas técnicas que hacen, como por ejemplo embolsar el ANFO y tratar de meterlo al taladro. Esa es una técnica que no sé si tenga un buen resultado, porque si sabemos que el agua tiene una densidad de 1 y el ANFO una densidad de 0.8, lo que va a pasar es que la bolsa en algún momento va a estar flotando en el agua. Entonces, la única manera de cargar un taladro en minería superficial
inundado es bombeando emulsión, ¿no? Y vamos a ver que podemos mezclar ANFO con emulsión y el heavy ANFO que obtenemos es el 60% de emulsión, 40% de ANFO. Ese es el único que es resistente al agua y aparte de esto, ¿no? Desplaza el agua porque la densidad es mayor al agua. Los humos son clasificados como clase 1 siempre y cuando el ANFO esté balanceado totalmente al oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ANFO tiene que estar correctamente balanceado al oxígeno, o sea, la proporción, la producción de CO, H2O y N debe ser la única, no se debe producir ni NO, ni NO2 y ni CO. Entonces, ninguno de esos gases tóxicos debe ser producido. Si está bien balanceado el oxígeno, la clasificación del Instituto de Ingenieros de Minas le pone clase 1, o sea, del Instituto de Fabricantes de Explosivos, ¿no? Americanos, le pone clase 1, o sea, no tóxico, inocuo. Inocuo en estos términos de la clasificación. ¿Y cómo clasifican en el Instituto de Fabricantes de Explosivos, ¿no? Los humos? ¿Ok? Los clasifican de acuerdo a los pies cúbicos de gases venenosos que se producen por un cartucho de 1/4 por 8 pulgadas de largo. ¿Ya? En un cartucho de 1/4 por 8 pulgadas, los gases venenosos que se producen para la clase 1 deberían ser menos de 0.16 pies cúbicos, ¿no? O sea, menos de 0.16. Para la clase 2, entre 16 y 0.33 pies cúbicos. Y para la clase 3, que es la peor aceptable, de 0.33 a 0.67. Entonces, cuando hablamos de tipo de humo 1, sabemos que todos los gases venenosos, en el caso del ANFO, CO2 o NO, deberían producirse en menos de 0.16 pies cúbicos por cada cartucho de 1/4 por 8 explotados, ¿no? ¿Ok? Entonces, dice que la prueba del IMF, ¿no? Con respecto a la cantidad de gases venenosos emanados por un explosivo, se determina detonando un explosivo en la cámara de Beecher, ¿no? Donde pueden captar los gases. Esta prueba se hace con un cartucho de 1/4 por 8 pulgadas o aproximadamente 200 gramos de explosivo, con una envoltura que corresponde al cartucho de 1/4 por 8 pulgadas. O sea, por 200 gramos de explosivo, máximo debe haber 0.16 pies cúbicos, ¿no? De gas venenoso. Entonces, 16 pies cúbicos en metros cúbicos lo vamos a convertir. Entonces, en metros cúbicos serían 0.048, metros cúbicos, ¿no? Casi nada, o 0.048 metros cúbicos. Muy bien. Entonces, esta clasificación es importante. Todos los fabricantes de explosivos califican de esta manera. Entonces, hay que saber cuál es tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es el más inocuo, el 2 y el 3 pueden ser usados en minería superficial siempre y cuando las condiciones se puedan dar, o sea, ventilación sobre todo, ¿no? Cada tipo de ventilación. Ahora, si vemos los gases que se pueden convertir, en caso del ANFO, se puede producir 3 tipos de gases, ¿no? Dióxido de nitrógeno, azufre, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y nada más en el caso del ANFO. En el caso del ANFO, según el instituto, máximo se puede producir 5.000 partes por millón de dióxido de carbono. O sea,
del CO2, ¿ya? De monóxido de carbono, máximo 50 partes. Y de dióxido de hidrógeno, solamente 3 partes. Esto también nos refuerza el concepto de que cuando hay un desbalance al oxígeno, es preferible tener un desbalance en petróleo, o sea, incrementar el uso de petróleo, que tener un déficit de petróleo. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono, que es el que nos interesa, se puede aceptar hasta en 50 partes por millón. Pero el dióxido de nitrógeno, que es, si tenemos un exceso de nitrato de amonio, es el que menos se puede aceptar, solamente 3 partes por millón. Ahora, hay otro problema fundamental con el uso de ANFO, sobre todo en suelos reactivos, ¿no? En suelos que producen calor por sí mismos. Hay mineralizaciones donde se contienen piritas, ¿no? Que las piritas cuando oxidan, las piritas son sulfato ferroso, producen cierta cantidad de calor. Entonces, los taladros en suelos reactivos, o sea, básicamente en yacimientos que contienen pirita, ¿no? Pueden alcanzar hasta 79 grados centígrados de temperatura, ¿no? Entonces, si alcanzan esta temperatura y entran en contacto con una columna cargada con ANFO, ha sucedido que se pueden causar reacciones espontáneas, ¿no? Inclusive se puede causar detonaciones. En caso de que haya un incremento de la temperatura dentro del taladro, puede iniciarse una deflagración del ANFO. Y en casos más severos, inclusive puede detonar. O sea, detona espontáneamente. Eso es un problema si consideramos que vamos a cargar, no sé, 200, 300 taladros y muchas veces la carga se hace de un día para el otro. Si la temperatura dentro del taladro alcanza más de 79 grados, probablemente podría haber una deflagración de los taladros espontánea, sin que querramos nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso no se puede usar ANFO. Si hay tierras reactivas, la solución es usar emulsiones o hidrogeles para esas áreas donde existen problemas de reactividad por piritas, ¿no? Reactividad por piritas, ¿ok? Entonces, el ANFO no soporta mucha temperatura, ¿no? Y deflagra. Vamos a ver ahora los explosivos en emulsión. ¿Cómo se define una emulsión? Una emulsión se define como la mezcla de dos líquidos que no son solubles entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente los líquidos se mezclan, pero no cambia su composición química, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las emulsiones más conocidas, ¿cuáles son? Por ejemplo, la mayonesa. La mayonesa es la mezcla entre dos líquidos, básicamente aceite con el huevo, que se mezclan, pero no comparten sus ingredientes. Una vez que la mayonesa se separa la fase aceitosa del aceite y la fase líquida, que es el huevo. O sea, la emulsión hay que entenderla como una mezcla que no junta los elementos, no son solubles entre sí. Entonces, para poder vencer el problema del agua que tiene el ANFO no puede ser trabajado en agua. O sea, el ANFO es higroscópico, o sea, se diluye en agua. Se crearon las emulsiones explosivas, ¿no? ¿Qué cosas son? Son simplemente dispersiones de los oxidantes, el nitrato de amonio y otras sales de nitratos en un medio aceitoso. A diferencia de los acuageles, el medio que los contiene es el aceite o el petróleo, ¿ya? Entonces, a diferencia de los acuageles, que recuerden, los acuageles eran una mezcla de explosivos, pero dentro de una matriz de agua. Este es una mezcla
de explosivos, pero dentro de una matriz aceitosa. Y el aceite funciona como la fase combustible. Entonces va a haber dos fases básicamente, la fase acuosa y la fase aceitosa. Dentro de la fase acuosa va a estar el nitrato de amonio o el oxidante muy diluido y saturado. Y en la fase aceitosa va a estar el petróleo con algunos emulsificantes. ¿Qué son los emulsificantes? Son elementos que hacen que la mezcla no se separe fácilmente. ¿Ok? Entonces, eso es una emulsión. Logrando esto, hacemos que la emulsión sea resistente al agua. Cuando ingresa el explosivo al agua, no lo ataca, el agua no ataca al nitrato de amonio o a la sal. Muy bien, entonces, si vemos acá en la figura, existen dos fases fundamentales de la emulsión. La primera es la fase acuosa o discontinua. ¿Qué cosa es la fase acuosa o discontinua? Es el nitrato de amonio, que es una sal, que está diluido y saturada en agua. La sal la diluimos tanto y saturamos tanto que se empiezan a formar pequeñas partículas dentro del agua, ¿no? Pero son partículas de nitrato de amonio diluido. Y la fase continua o aceitosa es el combustible, es el petróleo que cubre a todas estas partículas suspendidas de nitrato de amonio, nitrato de calcio, nitrato de potasio, que están dentro del agua. Entonces, de esta manera hacemos que el aceite cubra a toda la sal y el agua ya no la pueda diluir. ¿Okay? Si ustedes han visto, pueden hacer el siguiente experimento. El agua y el aceite nunca se mezclan, pero si ustedes juntan agua y aceite y los sacuden bastante, van a ver que el aceite va a estar en pequeñas bolitas dentro del agua. Lo que pasa acá es inverso. El agua está dentro del aceite en pequeñas bolitas o partes que se llaman fase acuosa. Y dentro del agua está el nitrato de amonio diluido. Entonces, de esa manera, logramos que el nitrato de amonio, que es una sal soluble en agua, no se pierda, no se malogre. Esta emulsión no es explosivo, hay que sensibilizarla. Entonces, para evitar que haya una separación de fases, ¿no? Porque las fases tienen que estar integradas, ¿no? Se usan los que se llaman los emulsificantes. Los emulsificantes son un aditivo, básicamente en función a alcohol y algunos ácidos grasos, que hacen que tanto la fase aceitosa, que es el dice, como la fase acuosa, que es el oxidante, siempre estén unidos y no se separen por razones físicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mayonesa, que es una emulsión, la más simple, y le echamos o la sacudimos demasiado, se va a separar, ¿no? La leche también es una emulsión. La leche también son varios elementos juntos, pero no mezclados. Entonces, si lo que dicen, no sé si ustedes han escuchado que cuando a la leche le echamos algo de limón, se separa en una parte líquida y una parte sólida. De esa manera es como se hacen los quesos, ¿no? Se sacan la parte sólida de la leche. Entonces, para que no se separe la emulsión, en este caso explosiva, se usan unos alcoholes que se llaman emulsificantes. Entonces, los alcoholes pueden ser tipo monoelato o pipsa. La diferencia es que estos son como unas llaves, entendámoslo así, que unen dos moléculas. Los monoelatos son uniones simples, ¿no? Solamente una unión. Y los pipsa son uniones múltiples. Entonces, dependiendo del tiempo que vamos a usar toda la emulsión, se pone el emulsificante. Si lo vamos a usar en muchos días después, se ponen emulsificantes pipsa, o si lo vamos a transportar a grandes distancias. Normalmente todavía en el Perú se transporta la emulsión desde las ciudades donde se fabrica hasta las minas.
y muchas veces es bastante lejos. En otros países ya se fabrican las emulsiones en la misma mina y solamente se transporta hacia la zona de disparo. En ese caso, los emulsificantes son más simples. En el caso peruano, los emulsificantes tienen que ser de mayor calidad para que por movimiento, distancia, tiempo y además temperatura no se separen las partes acuosas de las partes aceitosas. Ahora, existen gran variedad de estos emulsificantes que en la industria no solo se usan para emulsiones matrices, ¿no?, sino para una serie de emulsiones. Ahora, si nosotros analizamos el tiempo y la calidad del emulsificante, ¿no?, como les digo, este varía en función a los días en los que se va a usar. Si usamos un emulsificante de tipo monoolato, el máximo tiempo que podemos guardar una emulsión es aproximadamente un mes, o sea, 30 días. Sin embargo, si usamos un emulsificante tipo PIPSA, podemos guardar hasta 5 meses, ¿no? Hasta 150 días, ¿ok? O sea, 5 meses. Entonces, la estabilidad de la emulsión depende del emulsificante. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes compran un emulsificante al fabricante, tienen que saber qué tipo de emulsificante le han puesto, porque de repente ustedes compran un emulsificante por ser más barato y ha sido fabricado con monoolato. Entonces lo que va a pasar es que en 30 días la emulsión se les va a cristalizar. La forma como se dividen las partículas de la emulsión, o sea, los componentes, es que se empieza a cristalizarse la emulsión y se empieza a degradar. Entonces, en muchas minas yo he visto problemas de cristalización. Aparte del manejo, que es importante, también es importante con qué emulsificante fueron fabricadas. Las emulsiones de mayor calidad, ¿no?, lógicamente que el precio también es mayor, pueden durar hasta 150 días. La estabilidad de estas está en función al emulsificante que se usa. Ahora, ¿cómo se fabrican exactamente las emulsiones, ¿no? Las emulsiones también tienen que tener un balance al oxígeno cercano a 0. Sin embargo, ya no, la proporción ya no es la misma que el ANFO, 94:6. Lo que pasa ahora es que como estas emulsiones están diluidas, el nitrato está diluido en agua, el volumen del oxidante va a tener que ser mucho mayor que el volumen del aceite. La proporción más o menos es 90:1. Esto no quiere decir que esto no tiene nada que ver con los volúmenes del ANFO, ¿no?, que son 94:6. Lo que acá cambia es que el nitrato de amonio o el oxidante va a estar diluido casi al punto de saturación en agua. Entonces, por eso la proporción cambia de 90:10. Si está así, los gases que se producen son exactamente los que se tienen que producir en una reacción explosiva con balance al oxígeno. CO2, H2O y nitrógeno puro. Entonces, para lograr esto, para lograr una perfecta dilución del oxidante, la gotita oxidante dentro del agua tiene que ser muy fina para que pueda ser totalmente cubierta por el aceite. Mientras más pequeña es la gotita del oxidante en la emulsión, más protegida por el aceite está. ¿Cómo se logra eso? Agitando durante la disolución de las sales de nitrato, agitando la solución constantemente. Y una vez que entra la bomba que une la fase acuosa con la aceitosa, las gotitas quedan muy pequeñas, ¿no? Entonces, otra cuestión importante es la viscosidad de la emulsión. La viscosidad es la capacidad que
que tiene un aceite para trasladarse, o sea, para resbalar sobre una superficie, ¿no? Y la viscosidad de la emulsión, ¿cómo va a ser controlada? Por el tamaño de la gotita. Mientras más chiquita es mejor. Entonces, también hay la viscosidad de la emulsión, también se va a controlar dependiendo qué tipo de fase acuosa tengamos. Hay emulsiones que se usan de manera a granel, o sea, las que se usan para cargar directamente en los taladros. Entonces, en estas emulsiones ligeras se usan aceites tipo petróleo, que son emulsiones para cargar directamente al taladro y que se puedan bombear. Sin embargo, se pueden usar aceites más pesados tipo parafina o ceras para las emulsiones encartuchadas. Las emulsiones encartuchadas son productos ya que salen en cartuchos de plástico y ya sensibilizados. Entonces, la viscosidad de las aceites se controla también por el tamaño de la gotita y el aceite que se usa, ¿no? El petróleo es un aceite bastante ligero, poco viscoso, frente a las ceras, que son un aceite bastante pesados y muy viscosos. Entonces, en la industria se utilizan petróleo para las emulsiones matriz, para las emulsiones bombeables en campo, y ceras para las emulsiones encartuchadas.